me tocaría a mí iniciar con una ponencia que se llama Contrahegemonía y Geopolítica en la concepción martiana de la guerra necesaria y del Partido Revolucionario Cubano. En esta visión que podemos tener acerca de una de las facetas más importantes de la ideología del apóstol, que es el antiimperialismo, dentro de toda la producción intelectual de nuestro apóstol está, bueno, todos los conocemos, antirracismo, las ideas independentistas, y el aspecto antiimperialista es sumamente importante. La propia concepción del periódico Patria y el Partido Revolucionario Cubano son dos pilares en los que se articula un proyecto emancipador, pero no solamente para Cuba, sino también para el contexto latinoamericano, de los pueblos de la región y del Caribe. Dado que en la década del 90 y el 80 del siglo XIX está emergiendo desde el punto de vista sociológico, político, económico, un fenómeno muy importante que es el imperialismo. En las clases siempre yo soy historiador de formación, resalto que podemos hablar de los imperialismos. El imperialismo moderno es un fenómeno del siglo XIX que se basa sobre todo en un aspecto económico, la emergencia del monopolio capitalista y la necesidad de mercados. O sea, en ese contexto de buscar mercados para los productos, de buscar nuevos escenarios en los cuales articular una dominación neocolonial, que es lo que va a venir en el siglo XX, los Estados Unidos sobre todo, y Europa en general, los imperialismos van a buscar en las regiones periféricas, dígase África, Asia, por eso en esta época es que se termina de explorar África, las potencias europeas se aceleran el proceso de conquista del espacio físico del África, o sea, toda la región costanera del África era lo que se conocía y se dominaba hasta ese momento, pero ahora ellos quieren llegar al interior, llegan al Congo, llegan a la selva, llegan a todas esas regiones e incluso llega al paroxismo de la Conferencia de Berlín, en el cual las potencias europeas, los representantes de estos países, se sientan con un mapa de África y empiezan a segmentar con un regla de Cartabón, literalmente, por eso las fronteras africanas a veces las vemos así, triangulares, rectangulares, es precisamente por eso, porque fue arbitrariamente trazadas desde Berlín, donde se articula todo esto. Y lo mismo ocurre con el caso de América. El caso de Latinoamérica es el traspatio de los Estados Unidos natural, para ellos es la región de influencia, el área de influencia básica de ese imperialismo norteamericano, y Martí está visorando desde esta perspectiva la necesidad de crear un partido revolucionario cubano y una guerra que contenga en cierta medida y que asegure la independencia de las repúblicas latinoamericanas. Otro fenómeno que Martí también es el creador del término, es el equilibrio del mundo. Es un concepto profundamente martiano, y recordemos que es una época en que no hay todavía una concepción geopolítica. O sea, eso que nosotros hablamos hoy de la geopolítica, estrategia, el tablero político, de crear áreas de influencia, etcétera, eso no se manejaba. O sea, Martí es un creador en este sentido, un diplomático. O sea, hay un libro de Rolando González Patricio sobre Martí diplomático, ¿no? Martí, la diplomacia del maestro. Y entonces el equilibrio martiano, el proyecto continental, ubicaba a Cuba y Puerto Rico como una región estratégica que debía impedir la expansión norteamericana por las Antillas, y era además eso complementado con la segunda independencia de Hispanoamérica. Martí ve el fracaso de muchos modelos republicanos al viajar por Latinoamérica, se da cuenta que la república que en la república ha pervivido la colonia, o sea, lo dice así literalmente, o sea, los fenómenos sociales, sobre todo la esclavitud, la desigualdad, la exclusión del indio, la exclusión del negro, de los proyectos nacionales, de la legitimación política de las élites, está visible en toda Latinoamérica. Y eso es lo que no quiere Martí para Cuba. O sea, Martí está articulando una guerra, pero además una revolución. O sea, no es una guerra de independencia como común, es una revolución social, cultural, contrahegemónica, evidentemente, porque no solamente se ha visto un imperialismo político, económico y militar. Ya en esta época los Estados Unidos articulan una armada de guerra que incluso emula con la reina de los mares, que es Inglaterra. O sea, ya ellos, Alfred Mahan, el general Mahan, le sugiere al presidente de Estados Unidos, mira, invierte en la marina, que nuestra marina va a ser el símbolo de los Estados Unidos en el mundo, los marines norteamericanos, y va a ser el símbolo del nuevo imperio. Y entonces, todo este fenómeno se complementa con un imperialismo cultural, un imperialismo ideológico, que es aún más difícil de destruir, porque las trincheras de piedra, como dijo Martí, se pueden destruir, pero las trincheras de ideas a veces suponen un vallar aún más importante para esta expansión ideológica que los Estados Unidos está en el siglo XIX ya visorando desde los círculos de poder, y que Martí está, por supuesto, asombrado de aquello que está viendo, y como ve que ve venir ya el gigante de 7 leguas, inmediatamente se apresura en su proyecto emancipador, porque él concibe la guerra en Cuba no solamente, repito, como una guerra para la independencia de Cuba y Puerto Rico, sino además para el equilibrio del mundo. Entonces habría que decir, estoy dando algunas ideas, ¿no? Porque el ensayo es mucho más extenso. Otros elementos, por ejemplo, el artículo, el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, el arma de la revolución y el deber de Cuba en América, donde Martí ofrece a la comunidad de exiliados cubanos y
la visión de lo que sería la independencia de Cuba. Hay un fragmento que dice: no son meramente dos islas floridas de elementos aún disociados lo que vamos a sacar a la luz, sino a salvarla frente a la codicia posible de un vecino fuerte y desigual. En el fiel de América están las Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la guerra de una república imperial contra el mundo. Sería en el continente la garantía del equilibrio, la de la independencia para América española, aún amenazada. Es un mundo lo que estamos equilibrando. No solo son dos islas las que vamos a libertar. Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad moderna. Quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos. Evidentemente, el estallido del 24 de febrero del 95 fue fruto de la labor de delegados y sus clubes revolucionarios internos y dentro de Cuba. La emigración cubana lograría conformar una base sólida de apoyo logístico para los combatientes de la isla. Ejemplo de ello fue el Departamento de Expediciones, que mantuvo alijos de expediciones embarcaciones hacia Cuba durante todos los 3 años de la guerra. Y decir que el Partido Revolucionario Cubano, incluso en las bases públicas que se dan a conocer en Cayo Hueso, Martí definía que sería la reunión de elementos de la revolución existentes hoy y que llegará sin compromisos inmorales con un pueblo u hombre alguno cuantos elementos nuevos pueda. Esa es otra idea martiana, o sea, lograr la independencia por nosotros mismos. Un fenómeno que en Martí cobra vital importancia. O sea, él no quiere que la república que nazca con deudas con ningún país, y mucho menos con los Estados Unidos. O sea, la carta de Manuel Mercado, que es una carta, las epístolas son cartas privadas, es como una conversación, un chat, es una cosa que uno hace privadamente con alguien. O sea, Martí no tiene concesión de publicar la carta de Manuel Mercado. Entonces está sincerándose con Manuel Mercado y es donde le dice todo el peligro que él ve en Estados Unidos, en la expansión norteamericana. Pero evidentemente Martí tiene, como sabemos, un discurso público diferente. O sea, a pesar de que considera que Estados Unidos hay que evitar la intervención, tampoco es ganarnos de enemigos a Estados Unidos. O sea, es una concepción martiana muy interesante, acercando. De hecho, cuando leemos Nuestra América, vemos un fragmento de Nuestra América que dice Martí que hay que conocerse mutuamente, porque el conocerse mutuamente evitará desencuentros futuros, que fue lo que ocurrió lamentablemente en el siglo XX, y recordar que Estados Unidos tiene apetencias en toda la región del Caribe, en el mar norteamericano. La vamos a ver en el año 3, en el año 98, cuando interviene la guerra en Cuba, pero después en el año 3 cuando interviene en Panamá, porque él quiere construir un canal, el gobierno norteamericano quiere construir un canal en Panamá, y Gran Colombia no acepta, y finalmente ellos utilizan un principio maquiavélico, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, divide y vencerás. Utiliza a los panameños, con Manuel Guerrero, lo montan en un acorazado, lo desembarcan en Panamá, lo convierten en presidente de la República de Panamá, se separa, y el mismo día que se separa Panamá de Gran Colombia, firma un tratado con Estados Unidos para la construcción del canal de Panamá. O sea, evidentemente, ahí está la articulación. Y esto no es nada lejano de la realidad actual. Cuando nosotros escuchamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decir otra vez que puede tomar Panamá en cualquier momento, que no hay ningún problema con ello, que si el gobierno panameño continúa sus negocios con los chinos, pues él va a invadir Panamá y no pasa nada. O sea, esa frase también la vimos en la historia con el presidente Eddie Rubio cuando dijo I took Panama, tomé Panamá, y así descaradamente decir en las relaciones internacionales, decir yo tomé Panamá y ya, o sea, no pasó nada, me burlé de Naciones Unidas, me burlé del mundo entero civilizado y la diplomacia, y tomé el país porque es mi deseo, y es como dicen los americanos, estratégicamente le sirve, ¿no?, desde el punto de vista de sus intereses. Entonces, concluyendo, habría otro texto que no puedo dejar de mencionar en esta referencia a la geopolítica y la contrahegemonía, la visión martiana del Partido Revolucionario Cubano y la guerra necesaria, que es el Manifiesto de Montecristi. El Manifiesto de Montecristi es una declaración de las causas de la guerra, pero sobre todo de el proceder que va a tener Martí a la hora de articular la guerra necesaria. Sobre todo es una visión de amor, porque hay momentos en que Martí dice que la guerra no es una guerra de odio, y que todo español que sea buen español y que quiera sumarse al campo cubano va a ser aceptado, pero además de que la guerra no es o sea, que de acuerdo a cómo traten a los cubanos tratarán también a los españoles. O sea, es un manifiesto de independencia, pero cuando tú lo lees te das cuenta y dices, bueno, pero esto es casi una llamada a la paz, esto no es una declaración de guerra. O sea, está explicando las causas de la guerra, de retomar la guerra, y que la guerra es contra, lo recalca Martí varias veces, la guerra es contra el mal gobierno español, o sea, no es contra los españoles. Otro aspecto también geopolítico, o sea, todos sabemos que después de la independencia muchos españoles residieron en Cuba, decidieron por problemas familiares, personales, de relaciones de pareja, de tener familia en Cuba ya, de sentirse cubano, porque había españoles, mismo Martí descendiente de primera generación de españoles, y se siente cubano, o sea, no se siente español. Y entonces Martí está hablando en ese manifiesto de Montecristi de la necesidad de sumar a los españoles a ese proyecto de nación, porque eso es otro elemento, que el proyecto de nación de Martí es un proyecto holístico, integrativo. Lo vemos en el discurso mismo con todo y para bien de todo. O sea, nace la república con una visión del negro, del indio, del extranjero, de todo. O sea, no es excluyente. Y bueno, me parece que además ahí habla de toda la visión de la futura república,
hacia el Caribe, hacia la región de Latinoamérica, y por tanto podemos concluir que tanto la concepción del Partido Regional Cubano, que además es un partido para la independencia, como de la guerra necesaria, que Martí considera breve, útil, sea necesaria, humana, o sea, una concepción diferente de la guerra moderna, porque además si nosotros comparamos, no me gusta comparar épocas diferentes, pero si comparamos cualitativamente, la guerra del 95 es sumamente superior desde el punto de vista militar a la guerra del 68, pero además es una cosa concebida completamente para ganarse la guerra. O sea, Martí la está consiguiendo breve por eso, porque dice, bueno, vamos a concentrar todas las fuerzas, vamos a crear todas las condiciones necesarias, las expediciones militares, toda la articulación del aparato militar. Si nosotros comparamos el aparato de dirección de la guerra del 68 con el 95, es sumamente superior a la del 95. O sea, Martí incluso muere apenas iniciada la guerra y deja todo hecho, o sea, todo el proyecto martiano queda perfectamente articulado, no hace falta Martí vivo, o sea, todo se desenvuelve como Martí lo había querido, excepto algunas divergencias que como todos sabemos entre el aparato civil y militar que van a ocurrir posteriormente, pero que aún así en el 97 la guerra estaba ganando los cubanos. O sea, en el año 97 la guerra no estaba, la iniciativa militar no la tenían los españoles. Eso es muy importante en la parte táctica de una guerra. No solamente es ganar una batalla, sino tener la iniciativa. El que está marcando el juego, vamos a decir, son los cubanos, las tropas cubanas. Y todo esto es la herencia martiana. Y lo otro que es un aspecto contrahegemónico, totalmente cultural, desde el punto de vista de la visión que tiene Martí de una guerra que serviría como equilibrio del mundo, equilibrio regional del imperialismo que nace, ese gran imperialismo norteamericano que todavía hoy domina la humanidad y que lamentablemente continúa considerando a nuestra América y a Cuba como su traspatio natural. Por tanto, es una región que susceptiblemente, ahora recuerdo la frase del presidente Porfirio Díaz que decía, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pobre de Latinoamérica, estamos tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y además también por las situaciones económicas de hoy, o sea, toda esta guerra comercial de China, de Estados Unidos, ¿quién paga todos los platos rotos? Los países latinoamericanos y los más pobres. O sea, los ciudadanos más pobres de Estados Unidos son los contribuyentes norteamericanos son los que ahora están sufriendo todos los desbarajustes del presidente Trump. Y nosotros como país, que somos pobres, evidentemente, también sufrimos todos estos balances comerciales que existen en la actualidad. Y Martí está viendo esa visión de la guerra como algo geopolítico, como algo de un equilibrio y también cultural. Muy importante ese aspecto. No sé, yo creo que esa es mi exposición. Muchas gracias.